La teoría gnóstica sobre los arcontes, que es abundante en los textos de Nag Hammadi, contiene una gran advertencia hacia la humanidad. Nos advierte que esas fuerzas pueden alienarnos de la tierra y hacernos traicionar y abandonar nuestra propia humanidad. Es un mensaje tremendo. Nos hablaron acerca de los peligros de los parásitos mentales y la intrusión extraterrestre en este planeta. Déjame citar algunos puntos clave. El primer punto es que los gnósticos, que eran chamanes y videntes en las antiguas escuelas de misterios, tenían capacidades de observación paranormal. Eran parapsicólogos, eran chamanes y videntes, que podían ver otros mundos, podían ver más allá de la dimensión física y podían entender la irrupción de lo sobrenatural en este mundo físico. Pero al mismo tiempo estaban entrenados en las ciencias no éticas, de manera tal que podían evaluar la información que recibían. Este es un punto importante que quisiera enfatizar. Cualquiera puede tener experiencias psíquicas, y la mayoría de nosotros las tuvimos en algún momento. Podemos tener sueños lúcidos, visitas de diferentes entidades, encuentros hostiles, abducciones de ovnis. Pero lo difícil es ser capaz de analizar, de construir y evaluar estas experiencias correctamente, de manera de salir de ellas con un entendimiento de los fenómenos basado en la racionalidad humana, no en la especulación y lo extraño. Los gnósticos fueron un ejemplo en ese sentido. Lo que enseñaron en las escuelas de misterios sobre la intrusión alienígena se compone básicamente de dos cosas. Hablaron de la existencia de seres dimensionales que nos podemos encontrar, entidades psíquicas y otras cosas extrañas a la humanidad, que podrían estar flotando en nuestro mundo o que viven en otros sistemas planetarios. Enseñaron que si hay una especie depredadora entre todas ellas, tendríamos que saber quiénes eran. Teníamos que identificarla, porque solo se necesita una. Solo una. No se necesita 6 o 7 especies hostiles diferentes atacando a la humanidad. Tan solo una. Su punto era muy simple. Decían, si podemos identificar esta especie, estamos en posición de defendernos. Y ellos identificaron esta especie depredadora como la amenaza primaria hacia la humanidad. La llamaron los arcontes y tenían toda una historia acerca de ellos. La primera parte de la información tiene un trasfondo mitológico.
explicaron cómo y dónde los arcontes se originaron, qué los produjo. Esta información es extraordinaria. Nos llega desde miles de años atrás. Los textos de Nag Hammadi solo tienen unos 1600 años, pero la información que contienen, o debería decir las instrucciones sagradas, son mucho más antiguas. Nos dieron el trasfondo y nos explicaron que estos arcontes no son entidades altamente avanzadas de otra civilización, asociada con otra estrella en esta galaxia, ni vienen tampoco de otra galaxia. Vienen de esta misma galaxia, de acuerdo con las enseñanzas gnósticas, y fueron producidos en esta galaxia antes de que el sistema solar y la Tierra, tal como los conocemos, existieran. Así que es un largo trayecto de desarrollo cósmico que los gnósticos fueron capaces de ver con su gran percepción. Ese es el rol de los chamanes en todas las culturas. Recordar la historia filogenética de la raza, es decir, la memoria racial de nuestra propia identidad genética. Recordándola, recordamos nuestra historia. Y los chamanes siempre han sido contadores de historias y guardianes de las historias de su tribu. En cualquier región indígena donde hay chamanes, ellos tienen ese rol. Los gnósticos introdujeron la alfabetización en todo el mundo clásico de esa época. Fueron los que enseñaron y propagaron la alfabetización y escribieron los primeros libros y establecieron las primeras bibliotecas. Tenían una larga y fantástica tradición oral a sus espaldas. Lo que es importante de entender de una tradición oral son dos cosas. En primer lugar, ahora mismo estamos volviendo a la tradición oral. Tú y yo estamos en la tradición oral en este momento. Estamos hablando y la gente está escuchando. Y obtienen algo de escuchar nuestras voces y de nuestra interacción. Porque estamos vivos ahora y captan que hay algo en el cuerpo humano que identifica la verdad cuando alguien habla. Hay una cierta resonancia, como se le llama. Y la resonancia de la verdad es preservada en las enseñanzas orales y la integridad de los mitos o historias, ya sea de los aborígenes australianos, los apaches, los navajos o incluso de los antiguos griegos. La integridad de sus historias míticas depende de gente que encarna esas historias, las transportan en sus cuerpos y las transmiten con sus voces. Y esa es la manera en que esta información, estas instrucciones sagradas que te estoy dando ahora,
fueron originalmente impartidas. Luego fueron escritas como una medida de emergencia. Hubo un tiempo en que los gnósticos decidieron que la educación de la humanidad necesitaba ascender un nivel y que debía enseñársele a la gente la responsabilidad de leer y escribir, y enseñarles la responsabilidad del pensamiento crítico. Cuando lees algo, si no tienes pensamiento crítico, vas a creer lo que lees sin más. Mucha gente lo hace. Si te entrego un documento y te digo, lee esto, espero que tú tomes la responsabilidad de aplicar tu pensamiento crítico a lo que lees. Y eso es exactamente lo que los gnósticos quisieron hacer. En determinado momento, alrededor del año 1000 a.C., dijeron: la humanidad está llegando a un punto de inflexión tremendo, y a fin de guiarlos correctamente, debemos darles las herramientas de la lectura y escritura, para que cualquiera las pueda tener. Vamos a enseñarle a la gente la responsabilidad del pensamiento crítico y deconstructivo. Afortunadamente, escribieron estas cosas, y algunas de ellas fueron preservadas en estos raros documentos que fueron encontrados en Egipto en 1945. Y entre esos registros escritos hay un sorprendente informe sobre extraterrestres. Déjame hacer una descripción antes. Así quienes escuchan esto por primera vez puedan sumarse a nosotros. Dijeron, básicamente, dos cosas sobre estos seres extraterrestres. Primero, contaron el trasfondo. Dijeron de dónde vinieron. Ten en cuenta que lo que ellos dijeron no se corresponde con lo que mucha gente está diciendo hoy sobre los extraterrestres. Una de las presunciones más comunes, tan pronto usas la palabra ET, civilización avanzada, hermanos del espacio, o como quieras llamarlos, una imagen aparece en la mente inmediatamente. Y la imagen es: oh, hay alguien allí en el espacio infinito, alrededor de alguna otra estrella, de alguna otra galaxia o sistema estelar. Son una civilización avanzada y no son humanos. Son extraterrestres de algún tipo, tal vez con forma humanoide. Pero la imagen que siempre viene a la mente es que ellos están flotando alrededor de la galaxia, en otro sistema de mundos, y tienen tecnología avanzada que les permite hacer viajes interestelares, y ahora vienen a nuestro sistema. Este es un paradigma de ciencia ficción muy común, que aparece espontáneamente en cualquier momento
en que se mencione a los ETs. Lo que los videntes gnósticos nos dijeron es que no son eso para nada. Y no le pido a nadie que les crea porque sí. Pero ya sea concuerdes o no con ellos, ten en cuenta que lo que dijeron fue significativamente diferente a esto. Dijeron que la amenaza puntual que enfrentaba a la humanidad es esta especie, los arcontes, esta especie de seres inorgánicos que surgieron tempranamente en la formación de nuestro sistema solar, antes de que la Tierra misma fuera formada, cuando los otros planetas, especialmente Saturno, Júpiter y Marte, y los dos planetas interiores, estaban formándose, y las etapas prototípicas del sistema solar estaban evolucionando en el limbo galáctico, que es donde estamos localizados. La Tierra no existía en ese momento. De acuerdo con la cosmología gnóstica, la Tierra apareció después, a través de un proceso totalmente diferente al del resto del sistema solar. Y la Tierra quedó presa en la mecánica celeste inorgánica del sistema solar. Y ese mundo inorgánico del sistema solar es el hábitat de los arcontes. Los arcontes no son de Alpha Centauri, no son de algún planeta de la Osa Mayor. Son del sistema solar mismo y surgieron en sus comienzos. Esto es lo que nos dice la teoría gnóstica y es una enseñanza única. Hay otro paradigma común que está recibiendo mucha atención, que fue ampliamente debatido y fue definido por Zecharia Sitchin, quien comenzó a escribir libros hace unos 40 años. Yo lo llamo la hipótesis Sitchin o el guión Anunnaki, que supuestamente fue tomado de textos sumerios escritos en tablas cuneiformes. Según este guión Anunnaki, hubo una civilización avanzada en otro planeta llamado Nibiru, que supongo estaban flotando por allí en otra galaxia. Pero vamos a circunscribir la discusión a nuestra galaxia, porque si entendemos lo que sucede en nuestra galaxia, en nuestro patio trasero, tal vez más tarde podamos aventurarnos a hablar sobre alguna otra galaxia. Una galaxia es lo suficientemente local, y los gnósticos hablaron específicamente de nuestra galaxia. Todo lo que allí se describe sobre la Divina Sofía, el surgimiento de los arcontes y la creación de la humanidad misma, están localizados y situados en esta galaxia en la que estamos.
Así que atengámonos a esto por ahora. Los mitos gnósticos dicen que los arcontes estuvieron aquí desde el comienzo. No dice que tuvieran una civilización avanzada en algún otro planeta. Los describe como ingenieros mecánicos que construyeron el sistema solar y lo mantienen, pero no pueden vivir en la Tierra, que es un planeta orgánico capturado en un sistema inorgánico. Y no pueden vivir acá, pero pueden mirar y observar lo que está sucediendo en la Tierra. La Tierra los atrae mucho. Nos envidian. Esto es lo que los gnósticos dijeron. Utilizaron la palabra griega tonos, que significa envidia. Dijeron que la especie inorgánica de los arcontes nos envidiaba porque estamos dotados de maneras en las que ellos no lo están. Ellos quisieran intervenir en nuestra evolución. Les gustaría tener el genoma humano, que es llamado el antropos en la enseñanza gnóstica. Pero es un hecho extraordinario que los textos gnósticos que sobrevivieron, que son tan solo una muestra de su gran cantidad de enseñanzas, contienen una refutación muy clara de la hipótesis de Sitchin y los Anunnakis. Los gnósticos que vivían en aquel momento en Oriente Medio eran del norte de Irán, que a propósito fue donde el movimiento gnóstico fue fundado, entre el mar Caspio y el mar Negro, en la así llamada meseta armenia. El movimiento gnóstico fue fundado y se lo llamó la Orden Mayor. Fue fundado cerca del año 6000 a.C., hace mucho, mucho tiempo. Ellos vieron cómo las cosas se desenvolvieron en Oriente Medio y ciertamente conocían la historia Anunnaki, pero la deconstruyeron. De acuerdo con su versión, y esta es la única refutación que conozco de la teoría de Sitchin, y se encuentra en los textos cosmológicos de Nag Hammadi, donde se dice que los arcontes codiciaban a Eva, lo que significa que codiciaban nuestro genoma humano, nuestra evolución biológica, siendo Eva la representación de nuestra biología, la matriz humana. Querían violar a Eva, que es una manera mitológica de decir que querían poner sus manos en el genoma humano y querían cruzarse con el genoma humano. Pero los textos gnósticos son muy explícitos al decir que no tuvieron éxito.
Lo intentaron, pero fallaron. Y Eva, que es la parte biológica y psíquica de nuestra especie, la parte de nosotros que está viva, porque Eva significa viviente y tiene una inteligencia inherente a ella. Y debido a que nuestra biología y genética tiene una inteligencia divina inherente, repelió y evitó el intento arcóntico de quebrar el genoma humano. Este es un hecho notable, y tal vez algunas personas estén escuchando esto por primera vez mientras estamos hablando. Mientras que millones de personas aceptan mecánicamente la hipótesis de Sitchin, se aferran a ella acríticamente. Si lees a los gnósticos, que fueron chamanes y videntes cuidadosos, ellos dicen: no es verdad. Es lo que los arcontes quieren que tú creas. Ellos quieren que lo creas, pero en realidad no pudieron quebrar el genoma humano. Quebraron nuestras mentes, quebraron nuestra atención, quebraron nuestro comportamiento. Y muchas de las maneras en que hicieron eso pueden ser inferidas de las advertencias gnósticas. Pero no pudieron quebrar el genoma humano, porque está altamente protegido en contra de ese tipo de intrusión. El sistema inmune alrededor de nuestro genoma es inmenso. Fue diseñado así en su origen. Los gnósticos dijeron que los arcontes nos envidian, que quieren ser como nosotros. Intentaron imbuirse de nuestra identidad genómica, pero fallaron y usaron el plan B. Pensaron: bueno, si no podemos ser como la humanidad, entonces vamos a hacer que ellos sean como nosotros. Un giro diabólico e inteligente. Vamos a hacer que sean como nosotros. Este proyecto del genoma humano es una fantasía arcóntica, en la cual seres humanos, en nombre de la ciencia, están siguiendo la agenda arcóntica. ¿Qué es el transhumanismo? Es la agenda arcóntica. Está destinada a hacernos creer que podemos hacer de nosotros mismos algo mejor que lo que ha hecho la naturaleza. Eso es un gran engaño. Es la trampa de la agenda del transhumanismo. Creer que podemos hacer de nosotros algo mejor que lo que ha hecho la naturaleza. Es un gran engaño y una mentira. Y aquellos seres humanos que se comprometen con esta mentira
que se obsesionan, que se lanzan a ella como una gran aventura, junto a otros cientos de personas, están en el proceso de fabricarse su propia aniquilación. Porque esta mentira está tan profundamente equivocada que tienen que adentrarse mucho en la ciencia para poder cumplirla. En realidad se encaminan hacia su propia destrucción. El proyecto fallará, y cuando lo haga, no creo que pase mucho tiempo hasta que eso suceda, va a producir desastres o efectos retorcidos, como la comida genéticamente manipulada. Y despertaremos de la ilusión que eso es. Nos daremos cuenta de que no estamos actuando como seres humanos, sino como los arcontes quieren que actuemos. Permíteme retomar el segundo punto que los gnósticos mencionaron y continuar desde allí. El primer punto fue la descripción de los arcontes, como ya lo mencioné, de su origen cósmico. Los gnósticos nos dijeron de dónde venían. No hace falta que te lo preguntes. No hace falta que supongas que vienen de otra galaxia, de otro sistema estelar en la constelación de Centauri. No. Son exclusivos de nuestro sistema solar, de acuerdo con las enseñanzas gnósticas. Son parásitos mentales. Tienen la tecnología. Habitan el sistema solar, pero no pueden habitar en la Tierra, porque la Tierra es un ambiente orgánico, no adecuado para ellos. Es una de las razones por la cual, cuando los ETs aparecen en este mundo, lo hacen solo esporádicamente, por momentos. La gente se pregunta, ¿por qué no aterrizan? Porque los arcontes no pueden aterrizar. No pueden aterrizar porque no pueden vivir aquí. Porque sus organismos inorgánicos no están diseñados para vivir en la Tierra. El segundo punto es referente a la apariencia de los arcontes. Y sé que esta información es asombrosa para quienes la escuchan por primera vez. En los textos gnósticos encontramos una descripción exacta de las abducciones por parte de los extraterrestres. Lo llaman abducir almas por las noches. Los arcontes abducen almas por las noches y describen su apariencia, no solo su comportamiento, sino también cómo lucen.
y dicen que en principio tienen dos aspectos. La forma principal es la de un neonato, un recién nacido, que se denomina con una palabra en idioma copto que significa un feto abortado. Para entender mejor ese término, tal vez sea mejor decir un feto prematuro abortado. El hecho de que es abortado tal vez sugiera que los arcontes no pueden nacer en forma humana por medios biológicos. Entonces, se parecen a un niño sacado del útero, con ojos y cabeza muy grandes y extremidades sin desarrollar. Obviamente, se trata de los extraterrestres grises, descritos en los textos gnósticos hace unos 1500 años. Luego se refieren a una especie de amo o jefe supremo. Los extraterrestres grises son más bien como drones. Existen por millones, como una plaga de langostas del sistema solar. Pero gobernando por encima de ellos, hay otra clase de arcontes, que son descritos con la palabra dracón. Es la única pista que existe en los escritos de Nag Hammadi de la identidad de los jefes supremos arcontes. Son de tipo dracónico o reptiliano. Dracon significa dragón o reptil. Y este tipo reptiliano es el jefe supremo de la colonia de drones, que representan la gran mayoría de estos cyborgs, que son como langostas. La segunda pista importante, y nos metemos de nuevo en el transhumanismo, desde un ángulo diferente. La segunda pista, y esta es muy buena. Los gnósticos dicen: por cierto, ustedes, judíos y cristianos, los que viven en el mundo clásico de ese tiempo, alrededor del año 115 o 200 de nuestra era. Ustedes, que tienen una religión emergente, con base judía y exterior cristiano, y que es salvacionista para los cristianos. En esta religión, ustedes reconocen a Jehová o Yahvé como el Creador y Dios Padre. Bien, nosotros somos videntes gnósticos en las escuelas de misterios. Tenemos unos 5.000, 6.000, 7.000 años de tradición chamánica sobre nuestras espaldas. Hemos observado mundos alternativos. Hemos trabajado en las escuelas y en equipos durante muchas generaciones para perfeccionar nuestro conocimiento
del cosmos. Y estamos aquí para decirles que su Señor Jehová es un extraterrestre demente que actúa en contra de la humanidad. Ellos identificaron al señor Arconte, el principal jefe supremo reptiliano llamado Yaldabaoth. Lo identificaron como Jehová o el Dios Padre del cristianismo y el judaísmo. Y dijeron: cuidado, porque si siguen los dictados o la ideología religiosa de Yaldabaoth, ya sea en su forma cristiana o judía, están arriesgándose a tomar un curso que llevará a la humanidad a la autodestrucción. Esa fue la advertencia que los gnósticos nos dieron. La señal que salió de las escuelas de misterios hace 1500 años, fuerte y clara como una campana. Y aún hoy es clara. Los gnósticos nos dieron todavía más que eso. No solo nos dieron las tácticas, los métodos y las maneras de los arcontes, es decir, las abducciones, utilizar el miedo en tu contra. Ellos describieron todo eso de una manera vívida en los escritos de Nag Hammadi. Pero también dijeron que hay un peligro aún mayor. Enseñaron que hay dos maneras en que los parásitos mentales arcontes infectarán a la humanidad. La primera es que nos intimidarán con un falso espectáculo de magia. Ellos tienen un cierto tipo de magia. Tienen poderes psíquicos. Pueden mirarnos fijamente y entrar en nuestra mente. Pueden utilizar la visión remota para ver a los seres humanos. Es una manera de meterse en nuestra mente. Y también pueden engañarnos con su habilidad principal, que en idioma copto es llamada Hal. Hal significa simulación o realidad virtual. Desde un punto de vista gnóstico, lo que sucede en una abducción extraterrestre, cuando alguien ve un platillo volador a través de su ventana, un haz de luz baja del platillo. Se quedan paralizados, son metidos dentro de ese vehículo, son sometidos a espantosos exámenes de algún tipo. Eso es una realidad virtual. Es real dentro de esa virtualidad, pero no es real en el sentido físico terrestre. Tenemos de los antiguos videntes
una explicación clara de cómo hacen ese tipo de cosas. Pero no es lo peor. Lo que los gnósticos realmente nos advirtieron es que la manera en que ellos se inmiscuirían y desviarían a la humanidad es a través de la ideología religiosa, a través de sistemas de creencias. Y los gnósticos identificaron el sistema de creencias salvacionista del judeo-cristianismo como el instrumento de intromisión arcóntica. Es el principal instrumento con el cual afectan nuestro comportamiento y se meten en nuestras cabezas. No encarnan en seres humanos, literalmente hablando, pero nos hemos convertido en algo tan parecido a ellos. Estamos tan zombificados por estos sistemas religiosos del judeo-cristianismo y el islam. Estamos tan zombificados en nuestro comportamiento que es como si hubiesen encarnado en nosotros. Esa es su más alta satisfacción, por así decirlo. Los gnósticos enseñaron muchas cosas acerca de la humanidad y cómo estamos hechos. Una de las cosas que enseñaron es que la diosa Sofía, la verdadera diseñadora del genoma humano, la fuente del genoma humano, nos invistió de un poder especial que ellos llaman Luminous Epinoia. Ese es el poder de la imaginación. Ellos contaron la cosmogonía de la Tierra. Dijeron que cuando Sofía reconoció la presencia de los arcontes en nuestro sistema solar, a medida que la humanidad emergía y se desarrollaba como experimento divino, se dio cuenta de que iba a interferir con nosotros de muchas maneras. Y ella nos dio un poder para resistir esa interferencia, que es la imaginación. Hay un gran problema con la imaginación humana, que yo describiría de esta manera. Si no usas tu imaginación correctamente, alguien más la usará en tu contra. También lo podría decir de otra manera. Si no usas tu imaginación correctamente, incluso tú puedes usarla en tu misma contra. Tu imaginación puede convertirse en una fuerza que te engaña. Todos estos rumores sobre la hibridación, los gnósticos dicen que el proyecto híbrido falló. Creo que son productos de nuestra imaginación.
productos de una paranoia. Y al adentrarnos en este terreno de paranoia, les estamos proveyendo de un teatro mental en el cual los arcontes pueden hacer su juego con nosotros, que es un juego mental de traición y engaño. Y estamos traicionando a la humanidad al participar en estos escenarios. A menos que tengamos una manera de dirigir nuestra imaginación y concentrarnos en nuestra verdadera humanidad. Ese es el riesgo que estamos enfrentando. Una de las cosas que me gustaría señalar sobre el transhumanismo es cómo derrotarlo, accediendo a nuestra verdadera identidad humana. El transhumanismo es un intento de crear un concepto de humanidad híbrida, una especie cibernética superior a lo que somos nosotros, superior a otros animales. Y eso es en realidad una traición de lo que es nuestro verdadero potencial. Si pudiéramos darnos cuenta de nuestro verdadero potencial como niños mágicos de Sofía, no habría ninguna atracción hacia estos juegos y escenarios en lo más mínimo. En la medida de mi conocimiento, y al igual que Jacques Vallée y otros estudiosos del tema, todo el fenómeno de ovnis y extraterrestres desde 1947, desde Roswell, es una gigantesca operación psicológica. Es una operación psicológica para cubrir operaciones encubiertas militares y otras cosas muy siniestras que ciertas bandas militares alrededor del mundo realizan. Cuando digo esto, no quiero decir que la intromisión extraterrestre pueda ser descartada totalmente. Hay una amenaza real de intromisión arcóntica que debe ser enfrentada. Pero necesitamos saber quién es el enemigo y verle la cara con claridad. Saber sus motivos y sus métodos. Hay una trampa que debemos evitar si podemos. Mucho de lo que se les atribuye a ovnis y extraterrestres bien pueden ser operaciones psicológicas para cubrir operaciones militares encubiertas o programas siniestros de abducción. Estoy mucho más inclinado a pensar que muchos científicos en el planeta están experimentando con programas híbridos y culpando a los extraterrestres. Estoy mucho más inclinado a pensar que los humanos están haciendo
eso. Hay un doble desafío en la exposición de los arcontes por parte de los gnósticos. Estamos mirando a ese doble desafío ahora mismo. La primera parte del desafío es reconocer quiénes son los extraterrestres depredadores, entender su modus operandi y saber cómo defendernos de ellos. Lo que fue explicado por los gnósticos. Pero esto concierne a los arcontes. El desafío y el peligro más grande que enfrenta la humanidad es la depredación al interior de nuestra propia especie. Hay una parte de la especie humana que se separó y se volvió patológica y criminalmente loca. No creo que esto sea una revelación para nadie. No estoy siendo Nostradamus. No estoy diciendo lo que va a suceder. Ya está sucediendo. El planeta ha sido tomado en los sectores gubernamental, militar, económico, educativo y farmacéutico por psicópatas, asesinos y mentirosos. Y el verdadero peligro para nuestra especie ahora es que se concreten los planes de estos psicópatas. Debemos entender sus planes, su modus operandi y detenerlos, porque ellos no se van a detener. Así que tenemos un trabajo que hacer. Y es importante que en este momento crítico de nuestra evolución sepamos distinguir entre lo que nos hacen a través de una intrusión extraterrestre en nuestra mente, que nos hace comportarnos como zombies controlados por entidades psíquicas, y lo que nos hacen miembros de nuestra propia especie. El transhumanismo es un nombre, una etiqueta, y es engañosa, porque es una etiqueta que puedes adosar a seres humanos que no quieren ser humanos. Y lo que tienen todas estas personas en el transhumanismo en común es una simple cosa que los identifica: miedo a la muerte. Tienen miedo de morir. Entonces, quieren subir su conciencia a una entidad cibernética, o quieren nanomedicinas. Y eso los ha puesto en contra de la humanidad. El transhumanismo es en realidad un programa de gente que está en contra de la humanidad. Quieren ir más allá de la humanidad, pero ni siquiera saben lo que la humanidad es realmente,
no conocen el potencial humano. Esa obsesión viene de gente que no puede enfrentar su propia humanidad. Odian a la humanidad. Están en contra de ella y los aterra la muerte. Tengo un mensaje para esa gente que no quiere morir. Espero que alguno de ellos esté escuchando. Les habla John Lach. Y este es mi mensaje personal para ustedes que no quieren morir. No se preocupen. Cuando mueran, nada les va a pasar, porque ustedes ya están muertos. Ustedes ya están muertos, porque solo podemos vivir como seres humanos mientras la cualidad humana viva en nosotros. Y los gnósticos sabían en qué consistía esta cualidad humana. Es la cualidad de la inocencia, de la buena voluntad. Es la cualidad de la comunicación, de buscar y descubrir, de prueba y error, de estar dispuestos a cometer errores y aprender de ellos, de ser transparentes unos con otros. Estas son las cualidades de la humanidad. Es como la llama de Antropos que arde en ti. Y en esas personas, esa llama ha sido apagada. Aun si caminan, respiran y comen como tú y yo. Están muertos porque su humanidad ha terminado. Son como una rama muerta en un árbol. Ya están muertos. El proyecto no va a ninguna parte. El transhumanismo no tiene salida. Es como una rama muerta en un árbol y no produce nada.